No. Bien. A ver, comenzaremos. Bien, vamos a ver. Estoy mirando. Teníamos de la unidad 1, teníamos una tarea, ¿no? Y lo que veo que solamente una persona lo ha entregado, que era el código del estándar de codificación, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No han podido hacerlo? ¿Qué problemas han tenido? ¿Han tenido algún problema? Hola, hola. ¿Han tenido algún problema? ¿Por qué no han entregado la tarea? ¿Me escuchan? Solamente Fernanda Ortega ha sido el que ha enviado. Bien, jóvenes. Si no hacemos las cosas, vamos a estar mal. Y si no participamos también. Si no sé qué es lo que tienen, qué es lo que pasa, no vamos a poder hacer nada. Continuamos entonces. Después no quiero llorisqueos más adelante. Bien, seguiremos. Habíamos hablado de lo que era
estándares de codificación, ¿no? Una, una parte inicial donde, donde hablábamos sobre el previo, ¿no? La actividad previa antes de desarrollar algún tipo de código para podernos habituar, ¿no? Uno al lenguaje, podernos habituar a la forma de trabajo y también el poder adquirir habilidades durante este proceso, ¿no? Esa es la idea del proceso de estandarización. Hoy vamos a continuar. Se supone que ya lo han visto, han tenido todo el fin de semana para analizar, ver, ¿no? Los estilos de código, en qué consiste. Hoy vamos a continuar, como les dije. No repito yo unidades, entonces continuamos. Y se supone que esto ya lo han ido desarrollando y vamos a ir avanzando en base a eso. ¿Ok? Entonces la estandarización la vamos a ir aplicando. El cómo escribir código lo vamos a ir aplicando dentro de la codificación que vamos haciendo. ¿Ok? Entonces continuamos en base a eso. Hoy vamos a ver y nos vamos a adentrar ya a la primera unidad. Dentro de lo que habíamos visto de la unidad cero, también estaba el desarrollo colaborativo, lo cual no he desarrollado ni una actividad por el hecho del manejo del proyecto, ¿no? De los proyectos, de los trabajos que se vayan a desarrollar. Este, generalmente no son, no son grupales, es individual, y por ello casi las actividades no las vamos a desarrollar con GIF, dado que este, está, como le digo, está definido para colaboración de código cuando yo desarrollo, enfrento grupos de trabajo. Y en estos grupos de trabajo definimos actividades distintas, ¿no? Alguien que se encargue del área de las interfaces, ¿no? Alguien que se encargue del área de la, del, del modelo, este, del modelo de diseño, alguien que se encargue de los accesos a datos, alguien que se encargue de, del desarrollo de la integración y cosas por el estilo que forman parte de un proceso o alguien que se encargue del, del testeo de las aplicaciones. Entonces, ahí requiere, ¿no? El manejo y el uso de GIF, ¿no? Para poder integrar el proceso de desarrollo y al final obtener versiones ejecutables que se puedan correr, ¿no? Directamente. Se los he colocado ahí para que lo vean y sepan que podemos implementar, ¿no? Colaborativamente trabajos y que forman parte de esta primera unidad, ¿no? Del saber de que la codificación no la hago yo solo, sino que la elaboramos con varias personas más y que el desarrollar no involucra una serie de conocimientos previos. Entonces, esa es la idea que tendríamos que ir desarrollando durante el proceso este, del avance. ¿Ok? Si en algún momento requerimos GIF para, no sé, para compartir código con ustedes, lo vamos a hacer. Entonces ya les mostraré ahí cómo manejarlo y usarlo, ¿no? Cómo definir un GIF, ¿no? Y a partir de ahí cómo empezar a usarlo, que es sumamente fácil. Bien, entraremos entonces al proceso de la unidad
1, que es la que nos interesa. En la unidad 1 vamos a hablar de la estructura de árbol binario de búsqueda. Una estructura no lineal al inicio, una estructura no lineal, es decir, no sigue el comportamiento este, lineal o llamémoslo así secuencial de una operación, de una operación como ser insertar o buscar o eliminar un elemento dentro de una estructura. Ya no hablamos de un comportamiento lineal de siguiente, 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 sino que hablamos de un comportamiento no lineal. Es por eso que hablamos de estructuras de este estilo, donde su comportamiento ya varía dependiendo de la estructura o organización de los datos que se plantee. En ese esquema, este tipo de situaciones se prestan para elaborar este esquema, ¿no? Donde tenemos una estructura jerárquica, ¿a qué lo llamamos jerárquica? Que hay un elemento principal o base, y a partir de ahí los otros subelementos o elementos dependientes de él, ¿no? O elementos hijos, ¿no? O estructuras de otro nivel se organizan en base a el elemento padre o el elemento base fundamental. A partir de ahí hay una jerarquía y a partir de ahí se van ordenando los datos en algún tipo de clasificación. En este caso, en árboles binarios tenemos dos tipos de clasificación. Los elementos menores al elemento base, que están a la izquierda, y los elementos mayores al elemento base, que están del lado derecho. Cada nodo, luego ya lo voy a ir explicando ahorita en el modelo, cada nodo viene a ser un árbol o se convierte en un árbol. Cada vez que yo inserto un elemento al árbol, este elemento automáticamente se convierte en un nuevo árbol. Si es que lo ven así, fíjense, este tiene dos elementos. Este de aquí puede tener uno o dos elementos. Este de aquí pasa lo mismo, puede tener uno o dos elementos. Los elementos que no posean hijos, a eso se le denomina elementos o nodos terminales, o también nodos hojas. Eso es lo que vamos a comenzar a analizar en este momento. Para ello, voy a utilizar elementos de diagramación que me van a permitir trabajar con esta situación. A ver, veamos si tengo algo de esto, insertar, ordenamiento, eliminación. Aquí está. ¿Qué sucedió? Raro, raro. ¿Por qué no está mostrando? Bueno,
Kindle. Algo pasa. Algo tiene la aplicación, che. ¿Qué habrá pasado? Un momentito, voy a solucionar este problema.
Hola, hola. Ahora sí, que se reinició. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, sí, ingeniero. Bien. Vamos a volver. Lo reinicié el browser. Y ahora sí, ya resolví el problema. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Ok, Sí, bien. Entonces, veamos. Acá, fíjense, tengo un árbol binario, ¿no? Vamos a ver todos los detalles necesarios para poder desarrollar una estructura que pueda soportar, ¿no? Este tipo de datos. No se olviden que esta materia de estructura de datos, el fundamento principal es la de resolver, ¿no? O no resolver, perdón, crear estructuras de datos, ¿no? Que soporten, ¿no? Cualquier tipo de problemáticas que ustedes puedan plantear, ¿no? Son nuevas estructuras, es por eso que se le denomina ADT, ¿no? Tipo de dato abstracto, es decir, un tipo de datos que no existe, que no está dentro del lenguaje de programación y que nosotros lo podemos crear. Entonces, basado en eso, nosotros podemos definir cualquier tipo de estructura, ¿no? Podemos elaborar estructuras que me permitan, ¿no? Ordenar, ¿no? O estructurar la información dependiendo de el planteamiento que nosotros definamos. Generalmente cuando se definen nuevas estructuras, lo que se desarrolla o se hace en este proceso es el analizar primero este tipo de estructura y definir el comportamiento de esta estructura dependiendo del modelo orientado a objetos, ¿no? Esa es la forma en la cual nosotros deberíamos diseñar, ¿no? Este tipo de estructuras. Entonces, siguiendo ese esquema, lo que vamos a hacer es analizar, ¿no? El comportamiento y el funcionamiento de una estructura de este estilo. Por ejemplo, primero, analizando y mirando que un árbol binario, ¿de qué cosas consta? Un árbol binario consta de una raíz, primero, denominada raíz o padre, donde figura como elemento iniciador o elemento base de esta estructura. Entonces, eso es lo primero que se tiene que analizar y ver, que este elemento raíz o padre, dependiendo cómo está dentro de la literatura, que ustedes escojan mirar, se van a dar cuenta que o lo llaman padre o lo llaman raíz, ¿no? Raíz, ¿por qué? Porque es el que inicializa, ¿no? Las bases de un árbol. Entonces el árbol empieza por la raíz y luego se va desarrollando. Lo mismo pasa acá. Y lo que dicen que un árbol, ¿no? Es como un árbol biológico, pero a la inversa, dicen, ¿no? La raíz está arriba y las hojas están hacia abajo. Entonces, ese es el esquema que se maneja. Entonces, hablamos de que hay un elemento iniciador o base denominado raíz o padre. Dentro de esta estructura de árbol binario, entonces existe un padre. A partir del padre existen dos ramificaciones, que lo vemos acá. La ramificación izquierda, que se le denomina también rama izquierda. La ramificación derecha, que se le denomina rama derecha. ¿Por qué? Porque un árbol tiene ramas, ¿no? Y esas ramas tienen hojas. Es por eso que se le denomina así. O desde el punto de vista del padre, acá tenemos los hijos también izquierdo y los hijos derecho. Si lo vemos así, aquí también podríamos tener hijos
izquierdo, ¿no? Y aquí los hijos derechos. ¿Ok? Entonces, analizándolo, podemos utilizar esas dos nomenclaturas, si lo queremos ver así. ¿Ok? Dentro de la rama izquierda o de los hijos izquierdos, tenemos elementos del mismo tipo. Fíjense, ¿no? La estructura del mismo tipo. Este elemento, y esto ya me vengo acá a mirarlo, ya no desde el punto de vista de árbol, sino desde el punto de vista de nodo. Cada elemento viene a ser un nodo. Este nodo, fíjense, ¿no? Este nodo tiene un elemento que es el valor. Este elemento generalmente es un objeto o un template, ¿no? Que me permite guardar cualquier tipo de dato. Entonces tiene un elemento y este elemento viene a ser el elemento padre, es decir, iniciador de los siguientes elementos que le sucedan a él, ¿no? Como ser que los elementos del lado izquierdo o los elementos del lado derecho. ¿Entienden? Entonces, cada nodo, fíjense, lo que les decía, viene a ser un subárbol. Si me vengo al lado izquierdo, este nodo de acá viene a ser un subárbol. Es decir, este es el árbol principal, este es el subárbol. ¿Por qué? Porque tiene tiene nodos izquierdos y nodos derechos. En este caso tiene ramas izquierdas y ramas derechas. Este de acá, si tuviera otros elementos, vendría a ser otro subárbol. Pero si no tiene elementos, como le decía, viene a ser simplemente un nodo hoja o también denominado terminal. ¿Por qué? Porque está terminando, ¿no?, la estructura de árbol. Por eso se le denomina terminal. A partir de él ya no hay nada más. ¿Ok? Luego tenemos del otro lado lo mismo, ¿no? La rama derecha y tenemos los nodos, ¿no?, que van a ser también elementos que pueden ser también elementos árbol o subárboles. ¿Ok? Fíjense, eso es lo que estamos analizando, ¿no? Dentro de esta estructura. Ahorita es el comportamiento, ¿no? Aparte de eso, fíjense, ¿qué más podemos analizar y ver? Que este árbol tiene también elementos, fíjense. Este árbol está compuesto por elementos. Acá hay 2, acá hay 3. 5 elementos que forman parte de este árbol, sin tomar en cuenta la raíz, ¿no? 5 elementos que forman parte de este árbol. Entonces, a todos estos yo los puedo llamar, no sé, cantidad de elementos, ¿no?, que no está anotado acá. Fíjense, entonces, otro de los atributos o características que tiene este árbol puede ser la cantidad de elementos, que lo podríamos adicionar, ¿no? Cantidad de elementos. Si no lo tomamos en cuenta el padre, o si lo tomamos en cuenta el padre, serían 6 elementos de esa estructura árbol. Eso depende de la implementación que se le dé, jóvenes, o la interpretación que ustedes tengan. Entonces, 6 elementos que forman parte de esta estructura árbol completa. Entonces, cantidad de elementos, otro atributo. ¿Qué más? Altura, fíjense, altura de este árbol. Hay una forma de definir la altura que viene a ser, la altura viene a ser la cantidad de niveles más 1, ¿no?, tomando en cuenta el padre. ¿Por qué se lo toma en cuenta el padre en la altura? Porque estamos determinando la longitud, ¿no?,
del árbol. ¿Cuántos niveles tiene este árbol? Tiene 1, 2 niveles, ¿no? Entonces la altura viene a ser 2 más 1, que viene a ser 3. La altura viene a ser 3. Y el nivel, como lo dice aquí, el nivel se lo toma a partir del padre. A partir de acá, el nivel es 1 y 2, o 0 y 1, dependiendo de la implementación que ustedes definan. ¿Ok? Entonces, altura y nivel son dos cosas distintas. ¿Qué más? Fíjense, también nos muestra la amplitud. Acá en el lado vertical nos muestra la altura y nivel, y del lado horizontal nos muestra la amplitud. ¿Qué viene a ser la amplitud? La amplitud viene a ser la cantidad de nodos terminales dentro de un árbol, ¿no? Fíjense, 1, 2 y 3 son los nodos que forman parte de las hojas, que se le denomina también, y que ya no tienen más descendencia. Cuando hablamos de la amplitud es cuánto abarca, ¿no? En cuestiones de nodos un árbol, ¿no? Llamémoslo así, en lo ancho, ¿no? ¿Cuánto abarca? Entonces, la amplitud viene a ser 3. Entonces, eso es lo que tenemos que definir al momento de estudiar, ¿no? Una estructura de este estilo. ¿Qué más es lo que estamos viendo acá o analizando? Dentro de estas ramas, izquierda y derecha, siempre se toma en cuenta elementos, elementos mayores y menores a él. ¿Ok? Un elemento puede ser mayor o menor a él. ¿Ok? Entonces, estos elementos mayores o menores a él se les denomina, ¿no? Dentro de estas estructuras se las define de la manera o el método de organizar estos elementos, ¿no? Tiene que haber una manera de organizar estos elementos o clasificarlos. Al clasificarlos, este árbol en este momento lo está clasificando como valores mayores o menores a él. ¿Ok? Entonces, si nos vamos acá, de 100, el valor menor de 100 es 50 y el valor mayor de 100 es 120. Es por eso que está organizado de esa manera. Y cada vez que yo me bajo a un subárbol, el subárbol funciona de la misma manera. Este elemento viene a ser el padre y a partir de ahí hay elementos menores y mayores a él. Lo mismo sucede aquí, hay elementos mayores y menores que él. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos este tipo de análisis, estamos viendo de que este elemento o esta estructura de datos guarda o alberga dentro de él elementos que están ya ordenados y clasificados previamente. Al momento de insertar los elementos, estos ya se insertan en un orden, ¿cierto? Mayores y menores que él. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar y ver con ustedes, jóvenes, de cómo se hace ya para que se pueda empezar a implementar, ¿no? Esto en base a una plantilla orientada a objetos, ¿no? Esa es la idea fundamental. ¿Cómo llevo esta idea, estos atributos y los convierto en un
una plantilla de clases y objetos. Entonces, fíjense, un árbol, en este caso, viene a ser, no es más que un árbol, viene a ser un conjunto de nodos, ¿no? Un conjunto de nodos previamente ordenados, ¿sí? Eso es lo que tendríamos como un árbol binario. Este árbol binario, entonces, que vemos acá, internamente, cuando yo lo contextualizo, es decir, lo saco de acá y lo contextualizo, lo visualizo de forma separada, para mí un nodo tiene un elemento, tiene un vínculo, en este caso un vínculo padre, y tiene hijos izquierdos y hijos derechos. Entonces, si lo vemos así, un nodo viene a ser una estructura que me permite albergar un elemento y que este elemento esté relacionado con elementos del mismo tipo, ¿no? Al lado izquierdo y al lado derecho. Son elementos del mismo tipo. Lo único que al momento de insertar los elementos, estos tienen que tener un criterio o un orden al momento de enlazar, ¿no? Al momento de enlazar, estos tienen que basarse por un criterio o un orden, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la idea de la organización o la creación de elementos de este tipo. ¿Qué es lo que nos falta a partir de ahí, jóvenes? Es definir el cómo este diseño que estamos viendo acá lo llevamos a una plantilla. ¿Cómo se lo lleva esto a una plantilla? ¿No? Esa es la idea que deberíamos definir, ¿no? ¿No? Esta es nuestra plantilla de clases, ¿sí? Y aquí es donde tendríamos que definir el comportamiento de estas estructuras y llevarlas y recrearlas dentro de este modelo. Bien, para todo entonces, jóvenes, lo que nosotros necesitamos es trabajar con un modelo. Una vez trabajamos del modelo, el modelo lo tendríamos que llevar a una plantilla. Fíjense, siempre cuando ustedes recreen o desarrollen estos tipos de contenidos, ustedes tienen que ir analizándolo de esa manera, ¿sí? Para que se vea un poquito más intuitivo. ¿Ok? Bien, una vez lo hemos analizado, vamos a trabajar un poco con a compartir, ¿no? La reunión. Ok, vamos a irnos. ¿Tiene alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, no entendí muy bien a qué se refiere el nivel. Que, que no la he entendido. Al momento de contar el nivel de cuántos niveles tiene el árbol, ¿no toma en cuenta entonces la raíz? Claro, eso es lo que le he dicho. El nivel es a partir de la raíz.
Tiene 1, 2. El nivel es 2. No se toma en cuenta la raíz. Ese es el nivel. Yo quiero saber cuál es el nivel a partir de mí. No me tomo a mí, sino a partir de donde yo estoy. Cuando se mide un nivel, se lo hace de esa manera. Y la altura es el total que tiene el elemento. Por eso que se lo toma en cuenta la raíz. ¿Algo más? Y disculpe, ¿y qué pasaría si tuviera en el nodo dos números repetidos, digamos? Por ejemplo, No, 220. no puede, ¿No se puede? porque está organizado jerárquicamente. Ya le he dicho. Valores menores al elemento a la izquierda y valores mayores a la derecha. No pueden haber dos valores que sean del mismo tipo, porque no podrías colocarlo en ningún nivel, en ningún lado. La estructura ya está organizada. Es por eso que hay un orden. Eso es lo que estoy explicando acá, ¿no? Valores menores a él acá y valores mayores a él acá. Cuando yo inserto valores, no puedo agarrar y decir otra vez 50, porque el 50 no es menor ni es mayor, es igual a él. Entonces no entraría dentro de esta estructura. ¿Me entienden? Eso es el comportamiento que tiene esta estructura, ya está ordenada. Está ordenada y no acepta elementos repetitivos, por definición, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, ¿la amplitud sería todas las hojas o estoy Sí, equivocado? sí, todas las hojas. Ya, gracias. Eso es lo que estamos definiendo ahí, ¿no? Bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Vamos a empezar ya a trabajar con cada uno de estos elementos. A ver, ¿qué es lo que se hace generalmente, no? Yo tengo ya el análisis, ¿no? De estos elementos y lo que nos falta ahora es ver cómo lo llevo a una plantilla, ¿no? Esa es la idea fundamental de esto, ¿no? Cómo yo agarro y llevo esto a una plantilla. Vamos a ver acá. Son elementos Windows, parte web, Advanced. Yo tengo por acá ya una implementación nodo que vamos a empezar a mirar un poco. ¿Okay? Cuando hablamos, perdón, de este tipo de implementación de plantillas, lo que tenemos que ver es, sí, para que lo puedan ver bien. Sí. Se ve bien ya ahí, ¿no? El tamaño. Sí se ve, ingeniero. Sí, un poquito lo que le más forma. Ok. Bien, jóvenes. Vamos a seguir el modelo de estándar de estilos de códigos de Python y vamos a comenzar a trabajar sobre este esquema. Fíjense que para elaborar o diseñar este esquema me tengo que basar en el modelito, ¿no?, que hemos visto acá. ¿Sí? En este modelo, primero nos enfocaremos a un nodo, este es el de acá, y veremos los atributos. ¿Por qué lo llevamos esto a atributos? O lo definimos como atributos y comportamientos. Eso es lo que me está faltando ahí definir, pero que lo vamos a hacer ya en la plantilla. ¿Ya? Esto de acá
¿qué es lo que se hace? Cuando estoy modelando, ¿no? Modelo en base a criterios orientados a objetos. Por ejemplo, ¿cuáles son los atributos de este nodo? Los atributos que vienen a ser dentro de la programación orientada a objetos, ¿no? Cuando se modela, aquí le vamos a poner modelo, si quieren ustedes ver objeto, modelo objeto, estoy tratando de definir acá. Cuando lo definimos como un modelo objeto, ¿qué es lo que defino yo acá? Defino todos los atributos que forman parte de ese objeto. Dentro de la programación orientada a objetos hay dos cosas que se definen, que lo tenemos que saber, porque si no lo sabemos, quiere decir que no estamos aprendiendo a programar orientado a objetos. Entonces, o no sabemos programar orientado a objetos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que este atributo, que vemos acá, este atributo, o estos atributos, forman parte de este objeto, ¿no? Estamos definiendo dentro de este modelo los atributos de este objeto. Este objeto se le denomina nodo. Y lo que vamos a definir, cuáles son sus atributos. Pero para definir atributos o para definir métodos de ese objeto, lo primero que tengo que saber yo es qué es un atributo y qué es un método. Porque si no, estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Si no sé qué es un atributo y qué es un método, entonces no voy a poder definir nunca las operaciones que me corresponden definir durante el proceso de diseño. Entonces, ¿quién me puede decir qué es un atributo dentro de la definición orientada a objetos? ¿Mm? ¿Quién me puede comentar qué es un atributo? Para que yo los pueda mirar a ustedes. Una característica propia que tiene que tener, digamos, ese modelo. ¿Cómo qué? ¿Cuál sería esa característica propia? Bueno, en este caso podría ser ¿Qué te referís con una característica propia? una característica propia. Si lo llevamos, digamos, a un ejemplo de una persona, digamos, su nariz, digamos, su ojo. Eso, digamos. Ya. ¿Y qué me define eso? Bueno, esos serían sus atributos, digamos, que tienen cada Sus persona. atributos. ¿Ya? Y si lo llevamos a un objeto, ¿qué nos dice la definición orientada a objeto? ¿Qué nos dice de esas características? Que se puede asignar se puede asignar valores específicos a ciertos elementos. ¿No? ¿Qué nos dice la definición de un atributo? ¿Qué es un atributo? ¿Mm? ¿Han pasado ustedes programación orientada a objetos? No, supongo que sí, ¿no? ¿Qué es un atributo dentro de una clase? Podría ser una característica propia de un objeto o una cualidad. ¿Qué es la definición? ¿Qué dice la definición de la programación orientada a objetos? ¿Qué es un atributo? ¿La han estudiado ustedes, no? Bueno, un nombre y los valores que puede tomar esto, digamos. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Definición. Definición. ¿Qué es la definición de un atributo?
buscarlo ahorita y se lo vamos a mostrar para que empecemos a hablar apropiadamente. ¿Ya? Y vamos a leer para poder entender. Creo que no sé cómo hemos llegado a estos niveles si no entendemos primero. Tenemos un problema acá, jóvenes, ¿no? Y el problema siempre lo he dicho, ¿no? El problema es de que no leemos, ¿no? Y creo que nosotros mismos como docentes no enseñamos a leer a nuestros estudiantes, ¿no? Ese es un gran problema. Yo cada vez que inicio con este tema, cuando iniciamos, no lo he hecho con ustedes, comienzo a hablar de programación orientada a objetos, que es la base fundamental sobre la cual se fundamenta todo proceso de desarrollo. Si yo no entiendo la programación orientada a objetos, no voy a entender a programar, no voy a saber programar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Haciendo lo que todo el mundo hace, ¿no? Viene un profesor, le define algo y ustedes dicen, ah, sí, así lo hizo mi profesor y debe estar bien. Por ahí su profesor está hablando cualquier cosa y ustedes están usando esos conocimientos inapropiadamente. Y eso no tiene que suceder, jóvenes. Cada uno de ustedes tiene un criterio, tiene su forma de analizar, tiene su forma de desarrollar. ¿Por qué? Porque el desarrollo es personal y es algo que ustedes lo tienen que entender. Si no lo entienden, entonces quiere decir que no entienden la teoría. Dice que la teoría viene muy pegada a la práctica. Y si no la conocemos la teoría, peor la vamos a conocer la práctica. Entonces veamos un poquito sobre programación orientada a objetos, que es lo de acá, conceptos de programación orientada a objetos. ¿Sí? Tengo un libro que está ahí dentro de la documentación que tienen que leerlo. Si no lo leen, si no lo han leído nunca, es el momento de hacerlo, ¿no? Veamos, ¿qué es un atributo? Dice que los atributos son las características individuales que diferencia un objeto de otro, algo que nos dijo su compañero al inicio, y determina su apariencia, ¿no? Algo que nos dijo su compañero también, ¿no? Es la apariencia de esa persona, nos decía, ¿no? Estado u otras cualidades, ¿no? Los atributos se guardan en variables denominadas instancias y cada objeto particular puede tener valores distintos para cada variable. Las variables de instancias, también denominadas miembros o datos, se declaran en clases, pero sus valores son fijados y combinados en el objeto. Vamos a leerlo todo y de estas cosas van a haber cosas que estemos de acuerdo, como van a haber cosas que no estemos de acuerdo. De repente el que escribió esto no lo escribió de la mejor manera. Bien, y lo vamos a tener que analizar. Todo se tiene que analizar. Tampoco no todo lo que veamos en la web es cierto. Además, dice, ¿no? Las variables de instancias, hay variables de clases, las cuales se aplican a la clase y todas sus instancias, por ejemplo, dice, ¿no? Número de ruedas de un automóvil y otras cosas más. Está tratando de definirlo como si fuera un ejemplo. Pero los libros de la teoría orientada a objetos dice que un atributo vienen a ser las características que la definen al objeto como tal y que lo definen como una instancia única. Ok, eso es lo que dicen los libros. ¿A qué se está refiriendo con atributos, ¿no? Que lo definen a este objeto como un objeto único o una instancia única. Lo que decía su compañero, ¿no? Cuando yo defino una característica y veo a una persona a través de sus rasgos, puedo definir ciertas características que me ayudan a identificar a esa persona, ¿cierto? Y hay algunos rasgos que esa persona lo tiene y que nadie más lo tiene. Y es por eso que se la puede identificar a esa persona. ¿Me entienden? Entonces esos rasgos únicos se los define como atributos. ¿Cuándo? Cuando esos atributos forman parte de una instancia de esa clase y se convierten en un
objeto. Ok, sabiéndolo eso, jóvenes, sabiendo un poquito la teoría y teniendo definido acá el modelo, lo que tenemos que ver es qué atributos hacen que ese objeto sea único. En este caso, qué atributos hacen que este nodo, cuando ustedes lo vean dentro de una plantilla de clase, digan, ah, este es un nodo. ¿Me entienden? Y no sea por el nombre, sino por las características que tiene ese objeto. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué características son las que se definen? Y eso vamos a ver ahora como atributos. No estoy hablando de métodos, sino de atributos. Y vamos a ver cuál es la diferencia también dentro de la programación orientada a objeto, qué es un método y qué es un atributo. Luego vamos a hablar de los métodos, hoy hablemos de los atributos. ¿Ok? Entonces, yo en particular, puede ser que esté equivocado, ¿no? Definí estos atributos como parte de este diseño, ¿no? Identifiqué que este nodo tiene un elemento, ¿no? Y que este nodo tiene también enlaces izquierdos y enlace derecho, ¿no? Y tiene un vínculo hacia un padre o raíz dentro de lo que se observa en esa imagen. ¿Qué más puedo yo observar de características dentro de este elemento que me permitan definir cierto comportamiento y que diga yo, este es un nodo? Puedo definir otras cosas más, que puede ser que a mí se me haya saltado y que por ahí ustedes lo puedan observar. Y decir, mire, profesor, también le falta esto, ¿no? Lo que yo estoy observando es que este nodo tiene también esto. ¿Me entienden? Y eso lo vamos a ir viendo cuando vamos modelando, ¿no? Ya el código a plantilla. Es decir, ¿qué es lo que ese objeto, ¿no? Tiene y qué es lo que yo tengo que definir como tal. Fíjense, según el modelito que habíamos hablado, habíamos definido atributos, ¿no? Como ser que esos atributos dentro de una plantilla, ¿cómo se los define? ¿No? ¿Cómo se los coloca dentro de una plantilla de clase? Es otra cosa que tenemos que saber, ¿no? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del lenguaje que utilicemos. Si yo utilizo, no sé, Delphi, la forma de definir atributos en un objeto, por ahí son distintos. Si lo utilizo como Java, la forma de definir un atributo es distinto. Si lo defino con C#, de repente la forma de definir un atributo sea distinto. Eso depende mucho del lenguaje en particular que ustedes empleen. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a utilizar Python, ¿no? Vamos a utilizar Python y vamos a ver cómo Python define sus objetos. Para eso, ustedes pueden ir y mirar el documento que les pasé y la tarea que solamente hizo uno, ¿no? De estilos de código y van a ver cómo se define una clase, ¿no? Dentro de Python. Para esa era la tarea. Como ya la estamos avanzando, entonces lo vamos a dar como entendido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, siguiendo el estándar, he definido yo acá una cabecera donde indico qué estructura es la que se está desarrollando acá. No le voy a dar más vuelta a eso. Luego, defino ciertos comentarios, ¿no? sobre la implementación de esta clase. En esta clase yo la he denominado Trinode, le he podido poner nodo simplemente, ¿no? Eso depende de cómo yo como programador implemento y basándome también en el estándar de codificación. ¿Ok? Entonces, esta clase, cuando yo defino sus atributos, hay formas de poderlo hacer. Fíjense. Primero, un atributo, decía el texto de la programación orientada a objetos,
puse? ¿Dónde lo puse? Aquí está, ¿no? Decía, dentro ya de la definición de sus características, dice que estos atributos, ¿dónde están? Otro objeto definiendo su apariencia, estado u otras cualidades. Los atributos se guardan en variables, denominadas también instancias, ¿no? Algo muy importante. ¿Qué es una variable y cómo se la define esas variables dentro de cada lenguaje? Eso ustedes tienen que ver. Cada lenguaje tiene ámbitos en los cuales se pueden desarrollar o estructurar. Esos ámbitos los tenemos que nosotros definir. Fíjense que este lenguaje tiene algo en particular. Y es por eso que esta implementación está así, no porque yo la haya hecho está bien, ¿me entienden? Sino porque la forma en la cual se define estas plantillas tienen un porqué. Y les voy a mostrar y se las voy a identificar. Bien, cuando yo hago esto que estoy viendo acá, fíjense, dice que esta clase TreeNode tiene un método. En este caso, tiene un método, un método se llama dentro de la programación orientada a objetos, algo que desarrolla una acción. Un método es un procedimiento que genera una acción, ¿no? Desarrolla una operación, ¿no? Desarrolla un cálculo, genera una interpretación, hace algo dentro de esa clase. Y yo acá tengo un método, por eso se le denomina aquí un método, que crea, dice, una instancia de este árbol. Y a ese método se lo define dentro de Python como def, de definición. ¿No? Un def de definición de un método, el nombre del método, y algunos me dirán, ¿y por qué lo he puesto así? Porque eso me dice la nomenclatura, ¿no? Del estándar de codificación de Python. Me dice que cuando yo quiera definir instancias de ese objeto o métodos constructores, el nombre que tiene que tener ese método se le denomina init, ¿no? Y tiene que estar precedido, dice, por líneas, que le denominamos, que se me fue el nombre de la barrita, ¿no? Barrita hacia abajo, ¿no? Tiene un nombre que se me fue ahorita. Vienen barras hacia abajo, init, y barras hacia abajo para terminar. Y luego viene el espacio de lo que son los parámetros del método. Fíjense que cada método termina con 2 puntos para decir, ¿no? Entonces, y hacer algo, ¿no? En otros lenguajes, ¿no? Se le define y se le pone acá un ámbito, ¿no? Que viene a ser el ámbito del objeto, ¿no? Dependiendo del lenguaje que ustedes vayan a definir, ¿sí? El ámbito del objeto se lo define con otras palabras reservadas. En este caso, no lo hace Python. Python no define ámbitos de esa manera, lo realiza a través de su tag, ¿no? O espaciadores dentro de cada clase. Por eso, fíjense, tiene una clase y tiene un espacio, un tag. Entonces, dentro de la definición hay un tab que me define qué método, qué variables van a estar dentro de ese procedimiento, ¿no? O de ese método, perdón. Entonces ahí, fíjense que está el ámbito, ¿no? Y nos dice que a partir de ahí yo puedo definir variables, ¿no? De inicialización de esos elementos. Entonces, acá yo estoy definiendo, ¿no? La variable left, right, ¿no? Date, ¿no? Aquí debería ser father, digamos, ¿no? Padre, ¿no? Dentro de los términos que se están utilizando. Si no, ponerle aquí, si vamos a hacer de izquierda, ¿no? Izquierda, derecha, ¿no? Padre y dato. ¿Ok?
Entonces, así definiríamos una variable. Fíjense, acá estamos definiendo entonces izquierda, derecha, que estas de acá vienen a ser variables, pero fíjense que Python no identifica o no inicializa variables antes de su uso. Simplemente comienzas a usarla. Y en el momento de el desarrollo, ¿no? O de la ejecución, él interpreta qué es lo que va a venir ahí y se lo asigna. ¿Ok? Ahorita le estamos poniendo no como diciendo, no sabemos qué es lo que va a venir ahí, ¿no? Como diciendo también nulo, nothing, ¿no? Null, ¿no? Acá se le denomina none, ¿no? No se sabe, ¿no? ¿Qué es lo que va a ir allá? Y el value, que viene a ser el valor, que viene como parámetro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Definiendo, en este caso, ¿no? Los atributos que van a formar parte de esa clase trinor, que viene a ser izquierda, hijo izquierdo, hijo derecho, ¿no? Dato y el padre. ¿Se acuerdan que dentro de esta definición que vimos acá, yo hablaba de un padre, ¿no? Es por eso que lo tengo definido así. Si dentro de la definición de mis atributos yo no lo tengo el padre, entonces lo elimino, lo saco. Si para mí no es importante tener el padre, lo elimino. Dentro de documentaciones, ustedes de repente no lo tengan el padre, ¿sí? En algunos autores no lo definen el padre como algo necesario, entonces se lo quita. Si ustedes dentro de su implementación ven que no es necesario tener el padre, lo quitan. ¿Me entienden? Eso depende mucho de la implementación que ustedes le den, ¿no? Al desarrollo de su programa. ¿Ok? Entonces, fíjense, hasta ahí estamos hablando de una forma de llevar esa idea a una plantilla. Y esa plantilla depende mucho del lenguaje. Entonces, ¿cómo definimos? Lo definimos de esa manera. ¿Ok? Entonces, esperemos un ratito. Eso es lo que deberíamos definir acá al momento de construir. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Y ahorita me está faltando 3 cosas más que la voy a ver ahorita, ¿ya? Se las voy a definir con ustedes. Entonces, la implementación debería ser así, ¿no? Ok, pero seguro que me voy a topar con define, get. Sí, no lo estoy utilizando. Ok, entonces, tendríamos que definirlo de esa manera. Ok, ¿qué más es lo que tengo que ver? Eso lo vamos a ir analizando cada vez que vayamos desarrollando e implementando códigos de este estilo. ¿Por qué? Algunos dirán, y es una pregunta válida, ¿por qué yo utilizo self? ¿No? Eso está dentro de la estandarización. Hay cosas, jóvenes, que los voy a obligar a que ustedes lo lean y luego me digan por qué he utilizado una u otra cosa. Porque si comienzo a decírselo, no van a hacer la tarea. ¿Ok? Entonces van a haber cosas que la voy a dejar ahí para que ustedes comiencen a averiguarlo y se los voy a preguntar la siguiente clase. ¿Ok? Que forman parte del proceso de estilo de código o codificación con Python. Por ejemplo, una pregunta muy buena que me la van a ir respondiendo luego, si alguien lo sabe, es ¿por qué yo utilizo aquí self? ¿No? ¿Por qué en todo se utiliza self? ¿No? Debe tener algún sentido, ¿no? Dentro del desarrollo. Dentro de la programación en objeto, cuando yo defino una clase, cuando yo defino métodos, ¿no? Defino los campos o los atributos, perdón, que va a tener ese método, ¿no? Y quiero saber o
quiero conocer por qué hay un self y hay un valor, ¿no? Y ese self yo lo uso antes de definir una variable, ¿no? Entonces tendría que saber por qué se está dando eso. ¿Ok? Otra cosa que veo yo aquí extraño, digamos, ¿no? Cuando yo empecé a programar en Python y vi esta sintaxis, me parecía extraño porque yo en C# no las usaba, ¿no? Entonces lo mismo le va a pasar a ustedes. Si alguien programa en Java y va a venir a pasarse acá, entonces se van a dar cuenta de que las sintaxis no son las mismas. Hay algo muy importante que son las barritas hacia abajo, que hasta ahorita me acuerdo. Si Guión alguien lo bajo. sabe, dímelo. Guión bajo, ¿no? Guión bajo, ¿por qué se las define antes de definir un atributo o una variable? ¿Por qué están definidas? También tiene un porqué, ¿no? Y se las voy a decir ahora para que, sí, ¿cómo se llama? Por pedagogía. Cuando yo defino un atributo dentro de una definición de una plantilla, yo tengo que definir esos atributos, digo, por la teoría de programación orientada a objeto, me dice que cuando yo defino un objeto, este objeto, sus atributos están encapsulados. ¿Qué quiere decir encapsulados? Están envueltos, dice, ¿no? Están envueltos ¿para qué? ¿Para qué se utiliza el encapsulamiento? ¿Alguien me puede decir dentro de la programación orientada a objeto? ¿O qué es encapsular? Es envolver, ¿cierto? Rodear algo, proteger algo, a eso se le denomina encapsular, ¿no? Es por eso que cuando venden su remedio y todo, lo venden en cápsula, ese polvito, ¿no? Que está dentro. Y ustedes no saben qué tiene ese polvo, ¿no? Lo único que ustedes ven son las cápsulas que se van a tomar, ¿no? A eso se le denomina encapsular. Entonces, cuando yo encapsulo, ¿para qué lo hago dentro de la programación orientada a objeto? ¿Alguien sabe la teoría? Para que pueda ser accedido solo por un método específico. Ya, es parte. Pero ¿por qué tiene que ser accedido por un método? ¿Cuál es la idea del encapsulamiento? ¿Qué nos dice el encapsulamiento? ¿Por qué lo hago? Porque es bonito. ¿Por qué lo hago? Porque se ve bien. Para que quien no tenga acceso a eso no lo pueda modificar. Ya, es parte también de esa definición. Pero ¿por qué yo encapsulo? Es la idea, ¿no? ¿Por qué se encapsula? Acá nos dice programación modular, dice, ¿no? Y más específico, una programación orientada a objeto, se denomina encapsulamiento al ocultamiento del estado de ese objeto. Es decir, los datos, miembros, objetos, de manera que solo se pueda cambiar o modificar, como dijo su compañero, a través de un método de ese objeto. Pero ¿por qué yo encapsulo? Yo encapsulo porque tengo que ocultar lo que yo estoy programando, ¿no? Y algunos me dirán, ¿y por qué pues lo voy a ocultar? Lo voy a ocultar porque hay muchos aspectos que se tienen que proteger durante un desarrollo del código. Por ejemplo, cuando ustedes ejecutan ese código y lo convierten en un código objeto, que es algo que ya tienen que saber, ¿no? Que cuando ustedes agarran este lenguaje de alto nivel interpretado
y desarrollan una operación que se llama dentro de los lenguajes compilados, compilar, agarran todo ese código y lo compilan y lo convierten a un código interpretado que se llama y posteriormente a un código objeto. ¿Qué viene a ser un código objeto? Un object viene a ser un código binario, ¿no? Escrito en código máquina. Entonces ese código binario, cuando yo lo obtengo, ¿no? Cuando yo lo obtengo, porque ese código binario ustedes lo pueden encontrar dentro de los sistemas operativos corriendo en cualquier lugar, ¿no? Hay mucha programación dentro de un sistema operativo, entonces cada aplicación, cada aplicación, programa que se está ejecutando tiene código objeto internamente. Entonces, ¿qué pasaría si yo agarro a ese objeto, a este objeto nodo, que está por ahí en algún lugar dentro de mi computador, lo agarro a este objeto nodo y lo desencapsulo, se llama, ¿no? Agarro, llego a ese objeto que está en forma binaria y lo convierto de nuevo a código, ¿no? Voy a poder saber, ¿no? Cómo está desarrollado este. O si nos vamos a algo más simple, cuando yo presto mi librería a un compañero, ¿no? Se la presto esta librería que se va a llamar dinodo.py, se la presto y le digo usarla. Ahí está. Y viene mi compañero y cuando la quiere importar, ¿no? La importa a la librería y cuando quiera utilizar el método init, va a decir, puchi, ¿qué tendrá este método init? ¿No? Si yo lo dejo libre, este método init, el programador va a venir y va a poder ver qué es lo que contiene ese elemento. Y va a poder deducir qué es lo que contiene ese método, pero y va a poder deducir, ¿no? ¿Qué parámetros son los que están recibiendo? Si sucede todo eso, ¿qué pasa, jóvenes, con la seguridad dentro de mi código? Cualquiera va a poder pasarle parámetros, uno, que no son los adecuados, otro va a poder hacer explotación de buffer, ¿no? Para poder tomar la shell dentro de su computador, o va a poder hacer una operación indebida para que su código se cuelgue, ¿no? Si yo tengo datos que ya me permiten hacer ciertas interpretaciones, entonces ya mi código comienza a ser legible y cualquiera puede venir, modificarlo o alterarlo. ¿Cuál es el objetivo de ocultar? El objetivo de ocultar es que la única manera de que ustedes utilicen mi método sea a través de la documentación, de lo que yo defino y que se lo utiliza dentro de la implementación del objeto. Cuando yo defina esto, que luego lo vamos a ver, y agarre aquí y quiera usarlo, esos métodos e instancie este objeto, lo que me va a aparecer va a ser esta documentación. Como cuando ustedes agarran, no sé, a ver, veamos, vamos a tratar de colocar algo más acá, ¿no? Fíjense acá, cuando yo hago eso y pongo un punto, ¿no? Me aparece una serie de atributos, ¿no? O de variables. Pero si yo me voy a algún método, por ejemplo, getData, a ver, veamos uno que sea propio del lenguaje, no sé, sayoff, por ejemplo, pero no es un método. Ahí me sirve, fíjense. Cuando yo asumo que este es un método, él me muestra una documentación, lo ven ahí en la negrilla, ¿no? Me muestra una documentación. Esa documentación es la que yo escribí dentro de mi código, o yo he escrito dentro de mi código. Entonces esa documentación, jóvenes, me va a permitir saber qué es lo que yo necesito para implementar esos valores. Fíjense, por ejemplo, getData.
¿no? Miren ahí, me dice, no, getData dice, este método devuelve valores de tipo objeto. A ver, veamos, ¿dónde está definido ese getData? Vamos a venir por acá, ¿dónde está el getData? Y mire, ahí aparece, ¿no? Lo que yo definí. Este método devuelve, dice, como valor un dato de tipo objeto. Si yo documento esto como debería ser, de esta manera, si yo lo documento de esta manera, yo puedo definir acá y decir, digamos, ¿no? Este método, por ejemplo, no tiene atributos, algo básico. Este método no tiene atributos, ¿no? Tiene valores, ¿no? O argumentos de entrada, digamos, ¿no? En este caso no tiene valores o argumentos de entrada. ¿Retorna algún valor? Sí, porque es un get, ¿no? Entonces, dentro del return, le voy a decir, ¿no? Este elemento, digamos, ¿no? O este método devuelve, ¿no? El valor, ¿no? Devuelve el valor del nodo, ¿sí? Entonces, yo aquí le podría estar diciendo, ¿no? Que este método devuelve valores del nodo. No sé por qué está aquí con ¿ok? Entonces, devuelve valores de tipo nodo, ¿no? Si yo defino todo eso, al momento de quererlo utilizar, me va a aparecer toda esa documentación. Y yo voy a poder saber, ¿no? Al momento de usar, qué es lo que tengo que usar dentro de ese método. Es por eso que es importante el estilo de código y la documentación. Algo que debería haber estudiado. Bien. Entonces, simplemente como un ejemplito. Yo luego lo voy a seguir usando, pero ustedes ya van a tener que saber por qué lo estoy usando. Bien. Y lo mismo va a pasar con setDatos y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, todos esos jóvenes tengo que definirlo dentro del ámbito del objeto. ¿Ok? Van a haber cosas que ustedes de repente ven por ahí que no están funcionando de esa manera. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿por qué? Volvamos a la idea. ¿Por qué encapsulo? Encapsulo porque no quiero que sepan qué es lo que se está implementando acá. ¿Ok? Entonces, si yo acá, un ratito, quiero quiero implementar algo. ¿Qué es esto? Este es el método. Repito. Si quiero acá implementar, ahora sí, ¿no? Y aquí hay un objeto que se llama main, hay un método que se llama main. Ese método yo lo debería definir acá, pero todavía lo vamos a ver. ¿Sí? Main. Para ver qué es lo que quiero implementar. Ok. Fíjense, esto lo hago ¿por qué? Lo hago porque hasta acá, antes que haga esto que estaba queriendo hacer aquí, que he hecho acá, perdón, esta simplemente era una librería. Dino era una librería. No tenía instancia de ejecución. Hoy se la estoy colocando a través de este método. Le estoy diciendo, si el nombre, cuando yo corra acá, cuando yo corra y ejecute, le haga run code, cuando yo corra y se tope con esta instrucción y me diga, lo que tú estás queriendo ejecutar es un main, ¿no? Aquí, lo que tú estás queriendo ejecutar es un main, me va a decir, entonces voy a venir y voy a ejecutar lo que hay en ese main. ¿Me entienden?
ahí lo convierto a esta clase ya no solamente en una clase, sino en una librería, digo, sino en un código que se puede ejecutar. Si esto no lo tiene, y yo tengo un proyecto acá donde por ahí tengo otro mail, él se va a ir a utilizar ese mail y va a querer ejecutar lo que hay ahí. ¿Me entiende? Entonces, por eso que en cada clase, cuando yo quiero probarla, lo que tengo que hacer es escribir este código para poder definir lo que voy a ejecutar. Si yo quiero hacer algo en base a esto de acá, simplemente lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Yo quiero usarlo a ese objeto. Por ejemplo, este objeto se llama TreeNode, ¿no? Y yo me defino aquí uno myNodo, o sea, myNodo, y lo defino como, ¿qué se llama? Como TreeNode. Fíjense lo que me aparece, ¿no? Allá, fíjense, ¿no? Dice método que crea instancia del objeto de tipo nodo, ¿se acuerdan? Que eso está definido acá, ¿no? ¿Sí? Eso está, es parte de mi documentación, ¿no? Bien, entonces, si yo tengo este trinodo, ¿no? Y lo defino de esa manera, después, mi nodo, yo voy a poder implementar, ¿no? O voy a poder ejecutar métodos de esa clase, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poder inicializar, ¿no? Mi objeto, quería aquí que me aparezca lo que está compuesto, pero no está, fíjense, ¿no? No está dentro de la implementación, pensé que me iba a mostrar así, pues, no está porque ese objeto, digo, esos atributos están ocultos, a eso quería llegar. Fíjense que cuando yo le pongo punto, no me aparece ninguno de mis atributos de acá. No me aparecen left, right, father, ni date. ¿No? ¿Lo vieron? Si yo me vengo acá, no me aparece nada de eso, ¿no? Solamente me aparecen los métodos. ¿Sí? Los métodos que yo tengo. ¿Por qué? Porque con estos, mira, que se me olvida el nombrecito, los guiones hacia abajo, ¿no? Me indican que ese atributo es private. Si yo le quito eso y lo dejo como left, lo salvo, por supuesto, porque este es un lenguaje compilado, digo, interpretado, no compilado. Fíjense que ya me aparece left. ¿Sí? Entonces, si yo sé qué cosas tiene mi objeto, entonces me voy a poder saltar. Llamémoslo así. Voy a poderme saltar al método que le asigna valor y lo voy a poder hacer por fuera, ¿no? Si aquí estuviera, ya lo volví a poner privado, si aquí estuviera left, yo puedo decirle, ¿no? Nodo.left, ¿no? Igual, y asignarle un valor, ¿no? No sé, por el momento, ¿sí? Si ese atributo estuviera libre, entonces automáticamente yo lo puedo definir desde afuera. Entonces, ¿por qué encapsulo? Y aquí me puede decir, ¿por qué encapsulo? Con todo lo que hemos hablado, ¿por qué encapsulo? ¿Mm? Hablemos, jóvenes, ¿por qué encapsulo? Para que no se pueda hacer una mala modificación en el código y empiece a funcionar mal. No, no tiene nada que ver.
Le estoy diciendo, ¿por qué encapsulo? Ya les hablé, porque necesito ocultar código del programador, ¿no? O del usuario de mis librerías. Por eso oculto código, ¿no? Por eso encapsulo. Porque no quiero que alguien vea qué cosas yo he definido dentro de mi código, sino que ellos operen en base a los métodos que yo he definido. Y esos métodos le va a indicar a él qué hacer con mi código. Porque si no, le doy vía libre de que él pueda implementar de manera incorrecta, ¿no? El uso de mi librería. Por eso encapsulo, ¿no? Para ocultar código de un usuario de mi librería o de otro programador que quiera hacer uso de mi librería. ¿Ok? Esa es la idea fundamental. Bien, jóvenes. Entonces, fíjense que cuando yo defino, ya los atributos los tengo definidos, lo que me falta es implementar los métodos que me van a modificar estos atributos. Si yo no defino métodos que me modifiquen los atributos, entonces voy a permitir que cualquiera lo pueda modificar así libremente. ¿Ok? Entonces lo que yo no quiero es hacer eso, ¿no? Lo que yo quiero es yo modificarlo, yo obtener mis valores y yo realizar mis operaciones con mi estructura. Para ello, lo que necesito es definir métodos. ¿Qué métodos necesito definir? Métodos getter y setter, ¿no? Métodos getter y setter de estas implementaciones. ¿Ok? Getter, que me permiten obtener datos, y setter, que me permiten asignar valores. Entonces, para cada uno de mis atributos, yo voy a definir un método getter y setter. Obtener datos, asignar datos. Obtener hijo izquierdo, asignar hijo izquierdo. Obtener hijo derecho, asignar hijo derecho. Acá me está faltando el de father, ¿no? Asignar padre o obtener padre. Ok. Cada método necesito que ustedes definan su documentación y que también definan cómo se lo va a implementar. ¿Ok? Entonces eso era lo que necesitaba que hagan en la primera tarea, ¿no? Que definan un código cualquiera y lo puedan ir documentando. Ok, esa es la idea de esta implementación que estamos viendo acá. De esa implementación. De la implementación del modelo nodo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? O ustedes, en este caso. Tienen que implementar esta clase. La clase árbol binario. ¿Qué es lo que va a hacer el árbol binario? El árbol binario lo único que va a hacer es llamar a este nodo e implementar estos atributos. ¿Qué atributos son los que él tiene? Lo estamos viendo acá, ¿no? Tiene rama izquierda, rama derecha, tiene cantidad, tiene altura, tiene nivel, ¿no? ¿Y qué más tiene? Tiene como atributo los nodos ya creados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver cómo se implementa ya la clase árbol, ¿no? ¿Cómo lo llevo esto a la realidad, ¿no? ¿Cómo se implementa? Entonces, esa es la tareita que van a tener ustedes el día de hoy. Es la de implementar la clase nodo, ¿sí? Implementen la clase, perdón, nodo y también comiencen a implementar la clase árbol. ¿Qué es lo que tiene que tener la clase árbol? Un método que me permita agregar elementos a mi árbol, ¿no? Y por definición, construir un árbol ya listo para adicionar valores a esta estructura. Para ello le voy a dar una ayudita para que ustedes comiencen a verlo. Perdón. Cuando yo implemento, lo tengo que implementar en base al modelo que estoy definiendo. No me implementen cualquier cosa que
busquen por ahí por un libro y lo traigan, sino implementenlo en base al modelo que ustedes han definido. Y ese modelo es el que le va a permitir a ustedes crear una estructura. Miren, yo voy a definir, acá voy a definir algo básico. Y a esto lo voy a poner yo como nombre raíz. Si yo hago esto, jóvenes, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es definiendo un atributo o una variable, en este caso, de una plantilla de clases, una variable, donde le estoy diciendo que mi árbol, ¿no?, tiene una variable de tipo raíz que apunta a nulo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo al momento de construir mi clase? Le estoy diciendo que cuando yo construya mi clase voy a tener una variable que no apunta a nada. Es una variable simplemente, ¿no?, que su puntero está en nulo. Pero que al momento de insertar los valores, yo voy a poder crear estructuras de tipo nodo, ¿no? Crear estructuras de tipo nodo y vincularlas, esa variable con ese nodo. Eso es lo que le estoy diciendo yo implícitamente a mi código, ¿no? No me permite escribir valores ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me va a permitir ingresar entonces un valor, ¿no?, a ese objeto. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo voy a vincular. Fíjense lo que le estoy indicando, ¿no? Que yo puedo crear mi estructura árbol simplemente con una variable que no apunte a nada y que al momento de que yo inserte mis valores, recién vincule esa raíz con mi nodo. Y que cada vez que yo haga esta operación, cada vez que yo haga esa operación de crear un nodo, lo que yo voy a hacer es simplemente crear el nodo y vincular. ¿Ok? Eso es lo que le estoy diciendo, ¿no? Que cada vez que yo cree o inserte un nodo, lo primero que voy a hacer es crearlo en nodo y luego vincular ese nodo dependiendo de las reglas que yo defina dentro de mi comportamiento de la organización o clasificación de la estructura. Pero ¿qué pasa si esto lo planteó alguien al inicio de esa manera, ¿no? Pues yo no lo quiero hacer. ¿Quién me va a obligar a hacer, digamos, lo que yo no quiera? Nadie, pues, ¿no? Entonces, la idea... No puedo terminar este. No, es pintado, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo digo que al momento de crear mi instancia árbol, yo le digo a mi objeto, tú al momento de crear una instancia, quiero que me definas una variable y que ésta esté vinculado a un nodo. Y que este nodo esté vacío. Y que este nodo esté vacío y que el valor de este nodo
sea nulo, ¿no? No tenga valor. Vamos a poner ahí que no es lo apropiado, que esté vacío simplemente. ¿Ok? Si yo hago esta implementación, ¿qué pasaría con mi código? Mi código estaría obligado a que exista una variable que tenga un nodo. Si yo mi implementación la tengo como la anterior, nulo, no me obliga a que yo implemente nada, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿qué quiero decirle con eso? Les quiero decir que la implementación que ustedes hagan depende de cómo ustedes quieren organizar su código y para qué lo quieren organizar de esa manera, ¿no? Eso depende mucho del cómo yo implemento mis estructuras, ¿ok? Esa es la idea fundamental. ¿Por qué? Porque al momento que yo defina esto, lo voy a definir como yo crea que es necesario hacerlo. Si yo creo que es necesario inicializar esa variable con un nodo, la inicializo. Si yo creo que es necesario dejarla en nulo, la dejo en nulo. Y luego la defino a través de métodos. Pero eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo voy a hacer yo o lo va a hacer otra persona? ¿No? Eso depende de ustedes, pues, ¿no? Si ustedes lo van a copiar el código, ese es un problema de ustedes. Si ustedes lo van a implementar su código, ya. Ahí piénsenla, pues, entonces, ¿no? Y manejen esos conceptos. Por ejemplo, yo tengo ahorita un concepto, ¿vale? Yo tengo una estructura que tiene un constructor, ¿cierto? Y fíjense, ¿qué pasa si yo le defino a esta mi estructura otro constructor? Pero este constructor, aparte de tener el valor, va a tener una variable, ¿no? Que se llama, va a llamar, no sé, hijo izquierdo, y otra que se va a llamar hijo derecho. Tengo dos formas de implementación, ¿no? No se olviden que Python no inicializa variables, ¿no? Entonces, fíjense, voy a tener un self, voy a tener un valor, voy a tener hijo izquierdo y hijo derecho. Ah, y puedo tener también el padre. Fat, lo que se llama, ¿no? ¿Ok? Voy a tener eso. Entonces, ¿qué va a suceder? Está bien. Ok. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo al momento de que construya mi objeto, ¿no? Puedo tener dos tipos de constructores. ¿Quién me dice que no? ¿No? Uno que pueda tener valores. Fíjense, allá arriba está. Trinode, dice no. Valor izquierdo, valor derecho y padre. Un nodo. O si no, el otro que esté vacío. Puedo tener los dos tipos de implementaciones. Si yo aquí le coloco que va a tener 10, que su hijo izquierdo, no sé, va a ser una variable que yo le pase, ¿no? O un nodo que le pase, un trinodo, ¿no? Un trinode que yo le pase, ¿no? Con un valor, no sé, 11. Y voy a tener otro con otro trinode, no sé, con otro valor, ¿no? No sé, cualquier cosa. Y su padre va a ser otro trinode, ¿no? Con otro valor, entonces, o su trinode va a ser perdón, acá va a ser la raíz de una variable, ¿sí? Entonces, voy a poder definir yo el comportamiento
de lo que quiero hacer, ¿no? Al momento de construir. Entonces, fíjense, yo puedo hacer muchas cosas al momento de definir código. Puedo hacer que funcione de una manera o funcione de otra. ¿Ok? Entonces, eso me da la libertad de implementación. Esa libertad de implementación, jóvenes, es la que yo quiero que ustedes tengan. ¿Ok? No quiero copia. Quiero algo que ustedes hagan, desarrollen y definan según ustedes el comportamiento que va a tener ese código que ustedes están elaborando. ¿Ok? Para ello, nútranse, ¿no? De documentación, lean bastante, vean implementaciones de otros, sepan qué es lo que están haciendo y ustedes definan su propio comportamiento, ¿no? Esa es la idea que quiero ver cuando ustedes definan el nuevo código de la clase árbol, que es esta de acá, ¿sí? Cuando ustedes definan su nueva clase árbol binario, entonces ustedes van a definir el comportamiento que va a tener y cómo lo van a implementar, ¿ok? Esa es la idea, jóvenes. Hasta ahí lo vamos a dejar. Si tiene alguien alguna consulta, alguna pregunta, antes que nos retiremos, lo pueden hacer. ¿Alguien tiene alguna consulta? Solo armarlo la estructura nada más, no hacer ningún otro método aparte, ¿no? O alguna función. No. Ahorita lo que van a hacer es armar la estructura, ¿no? ¿Cómo creen que va a ser? Déjenlo ahí los métodos que crean que vayan a tener, ¿no? Vacíos, ¿no? Okay. Ya luego lo vamos a ir haciendo. Y vean cuáles son métodos y cuáles son, cuáles van a ser métodos, ¿no? Dentro de su implementación. ¿Alguna consulta? ¿Más? Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Hagan la implementación porque la vamos a revisar en la siguiente clase. ¿Ok? Y de aquí en adelante vamos a ir evaluando y vamos a ir viendo el rendimiento que van teniendo cada uno de ustedes. ¿Ok? Tenemos, ¿cuántos son? 22, increíble, y hay solamente 11 personas. No sé qué pasa, por qué la inscriben a materia y no pasa en clase. Ok, bien, jóvenes, esa es la idea. Nos vemos la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ingeniero.